Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues aquí va la crítica de Alien Romulus. A ver, Alien Romulus. Es una película... esto quiero aclararlo desde el principio. Esta videocrítica va a tener spoilers, yo los avisaré en su momento, pero no van a ser muchos y, como digo, los avisaré antes de entrar en materia, vamos a decir así, sensible. Pero antes de empezar con temas que puedan ser de destripamiento y demás, yo tengo que decir que esta película me ha gustado mucho más de lo que esperaba. Ha sido una grata sorpresa. Y es una grata sorpresa sobre todo porque su director, Fede Álvarez, es un tipo que aquí, siempre lo ha demostrado, pero aquí más demuestra que es un buen director. Un buen director. Y cuando subrayo de buen director, lo que quiere decir es que esta es una película donde, digamos que muchas de sus estrellas, yo le voy a dar 3 estrellas y media, y si no tiene 4, tengo que aclarar desde ya que es porque realmente Fede Álvarez está luchando contra un imposible y lo hace muy bien. Y el imposible al que me refiero es que ya van muchas películas de Alien, la franquicia es bastante amplia, tiene muchos altibajos y realmente resulta difícil encontrar algo realmente nuevo que aportar a la franquicia, a la saga, como lo queráis llamar. No obstante, creo que Fede Álvarez ha hecho una película, como digo, muy bien dirigida. Creo que ha hecho una película también de aficionado a la saga. Cuando digo aficionado lo digo en positivo, de un tipo que realmente disfruta y ha disfrutado las películas de Alien, un tipo que realmente aprecia las claves de ese mundo, de ese universo de ficción en el que se mueve. Y eso es algo que no es tan frecuente en nuestros días. Normalmente las franquicias están cayendo en manos de gente que o conoce poco de ellas, o no le interesa conocerlas, o simplemente incluso le disgustan. Y están trabajando ahí, entran a trabajar a la franquicia como diciendo, voy a contar todo nuevo, voy a darle la vuelta al calcetín, voy a hacer algo. Fede Álvarez es un entregado a la causa. Fede Álvarez es un tío que claramente ha disfrutado mucho, sobre todo las 2 primeras películas de la franquicia, Alien y Aliens el Regreso, y que las admira, que se pega más a Alien de Ridley Scott en su manera de abordar visualmente la película, pero no por ello reniega de meter algunos momentos y algunos guiños, por ejemplo el tema de la explicación del rifle de Pulsar y todo esto, en referencia a la película de James Cameron. Y yo diría que todo eso obra en beneficio de la película y obra en beneficio de los que se acercan a la película pues habiendo disfrutado las películas anteriores, sobre todo la 1 y la 2. Y en cuanto a la franquicia, en cuanto a las secuelas, pues tengo que decir algo que quiero explicar, o matizar muy concretamente para que el personal no se me despiste y no se me confunda y después ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Así que cuidadito con esto que voy a decir. Creo que subrayo desde el punto de vista de continuidad y de coherencia, incluso diría que de lealtad a Alien de Ridley Scott y Aliens el Regreso de James Cameron, esta película, Alien Romulus de Fede Álvarez, es la que mejor cumple con esos requisitos de continuidad, lealtad y de alguna manera respeto por esos antecedentes. Bajo ese punto de vista, para mí como aficionado a la serie, a la saga o a la franquicia y sobre todo a las 2 primeras,
es la mejor secuela que se ha rodado después de la de James Cameron. Ha conseguido encontrar el tono de Alien y de Aliens el regreso, y entre esas dos fronteras va elaborando su discurso, tanto visual como argumental, como de medición de los tiempos, etc. Y además es una película distinta a ambas, aunque ya digo que se pega mucho más a la primera. Con lo cual me parece que, en fin, misión cumplida a Fede Álvarez de sobra. ¿Significa esto que su película sea mejor que la de Alien 3 o Alien 4 o Alien o Prometheus o Alien Covenant? Pues vamos a ver. Es mejor claramente que Alien Covenant, eso ya hay que decirlo. También es mejor película que Depredador Presa. Es otra franquicia, pero en esa misma línea de esta política de decir vamos a continuar con las franquicias de Fox que ha abordado Disney. Esta es mejor que la de Depredador, Presa. Y he hablado de coherencia con Alien y Aliens el regreso. Importante subrayar esto, coherencia, lealtad y de alguna manera continuidad con esas dos primeras películas de toda esta saga. Esta es. Evidentemente, lo que ocurre es que Fincher se hizo un experimento por otro lado y Fincher tiene su propia relación con todo este asunto, ¿no? Con esta franquicia y demás. Entonces no voy a entrar en cuanto a mejor película es mejor película. No, estoy diciendo que desde el punto de vista de franquicia, desde el punto de vista de continuidad de la franquicia, desde el punto de vista de lealtad a la franquicia y desde el punto de vista de coherencia con lo que la franquicia propuso desde sus dos primeras entregas, a mí me parece que de todas las secuelas, esta es la más coherente, la más leal y la que de alguna manera garantiza más continuidad con el tono, con el espíritu de Alien y Aliens el regreso. Así que por ese camino bien podría ir a las 4 estrellas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ocurre que ya hay mucho contado, ocurre que hay poco nuevo que contar y ocurre que estamos hablando de una película que es interesante como pieza que se añade al puzzle de la franquicia, que es muy disfrutable, pero que inevitablemente en sus últimos 20-25 minutos, pues cae un poco en la redundancia de situaciones y demás. Quiero decir que es una película que creo que hubiera quedado mucho mejor con una hora 40 había quedado bien, y con una hora 30 hubiera quedado bastante bien. ¿Por qué? Pues porque esos últimos momentos, hay momentos muy interesantes, momentos que están interesantes desde el punto de vista de la trepidación y de que estamos hablando de una película de ocio, esparcimiento y evasión, ¿vale? Pero es un poco redundante, ¿no? Porque se empieza a convertir casi en una huida reiterativa y tal. ¿Esto le pasaba a Aliens el regreso de James Cameron? Pues no. ¿Esto le pasaba a Alien de Ridley Scott? Pues tampoco. Esta especie de, digamos, yo no diría agotamiento, que no es tal, pero sí diría que es un poco de reiteración, de cansancio por reiteración, de huida, de situaciones límite, de persecución, de suspense y tal, pues creo que al final, digamos que llega un punto en el que ya nos ha mostrado lo que puede mostrar y tal. Y al final hace una cosa que eso lo contaré en spoiler dentro de muy poquito, dentro de 1 minuto máximo, 1 minuto y medio. Se saca de la chistera un efecto que a mí me ha recordado a Alien 3, a un efecto que hay en Alien 3, y bueno, ahora hablamos de él. Pero en cualquier caso es una película que sabe añadir algunas cositas que son interesantes, que por lo menos le hacen el guiño al seguidor de la franquicia, al conocedor. Creo que Fede Álvarez ha sabido trabajar muy bien. Creo que es el que mejor ha trabajado de los directores que han entrado en la franquicia. Creo que es el director que mejor ha trabajado, digamos, el conocimiento del público
de las películas anteriores y del universo en el que se mueve desde James Cameron. Creo que James Cameron lo trabajó fenomenalmente. Lo que habíamos visto, lo que conocíamos de Alien, lo trabajó y lo llevó por otro camino. Con más personalidad que Fede Álvarez en cuanto a imponer su propio tono, su propio estilo y su propia manera de entender este cine de evasión y de ocio y de esparcimiento, con Aliens al regreso, creo que evidentemente la de Cameron está por encima de esta, pero con todo y con eso creo que Fede Álvarez ha sabido cómo manejar esas claves que conocemos de la franquicia de Alien, cómo aceptar que la gente ya lo sabe. Es algo que está en el propio cartel de la película. El propio cartel de la película es una definición de cómo aborda Fede Álvarez esta película. El propio cartel de la película es ese plano del abrazacaras sobre uno de los personajes. O sea, no hay nada, no vamos a sorprender ahora. Y Fede Álvarez es muy inteligente y sabe que no puede sorprender al espectador, no pretende sorprender a un espectador que está más que educado ya en las claves de la franquicia, ¿no? Pero lo que sí sabe hacer, por ejemplo, es sacarle juego a distintos aspectos de la película prefiero abordar en el territorio spoiler. Así que territorio spoiler, territorio spoiler, territorio spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. Bueno, me refería los abrazacaras, por ejemplo. Pues una cosa que sabe hacer esta película, que hace Alien Romulus, que hace Fede Álvarez, que no olvidemos que también escribe el guión, junto con Rodo Sayagües y demás, es coger los elementos de las dos primeras películas y exprimirlos de alguna manera para intentar darle, no algo nuevo, no pretende algo que es muy inteligente Fede Álvarez, en ningún momento pretende decir, un momento, que os voy a enseñar algo que no habéis visto nunca, no. Pero sí que pretende renovarlos de alguna manera o añadirles una pequeña pincelada curiosa. El ejemplo son los abrazacaras. Los abrazacaras atacando, estamos en territorio spoiler, los abrazacaras atacando en hordas arácnidas, como si fueran arañas. El momento de los abrazacaras, cuando pasan por esa especie de sala donde están en letargo y de repente se monta Fede Álvarez, un momento que para mí es uno de los mejores de la película, que es la secuencia en paralelo, las acciones en paralelo, secuencia de acción en paralelo entre la hermana que está en la nave y está siendo la hermana, he dicho que esto es territorio spoiler, la hermana embarazada que está en la nave y que está siendo atacada por el bicho que hay en la nave, y al mismo tiempo ese paralelo de los que están atrapados en el pecio, en la nave del Rómulo y Remo, rodeados por, digamos, esos abrazacaras aracnoides que ha sabido, ahí Fede Álvarez ha sabido decir, las arañas son la clave de esto, y su manera de atacar y su manera de ir en hordas, ¿no? Eso lo sabe hacer muy bien, igual que sabe introducir muy bien los elementos de guiños a lo que era pues Aliens al regreso, ¿no? Las hordas de aliens apareciendo por todas partes. Otra cosa que tiene esta película, que para mí es la más interesante de la película, es el viaje que hace de transformaciones y de cambios y de modificaciones que hace el personaje de Andy. El personaje de Andy, que va jugando, va pasando de antagonista siniestro a, en cierto modo, un protagonismo compartido una y otra vez, aunque la verdadera protagonista es el personaje de su hermana, entre comillas, de Rain, pero indudablemente tiene un papel, digamos, de coprotagonismo en el viaje que hace en toda la película. Y es un personaje muy interesante porque, curiosamente, Fede Álvarez, o sea, Alien Romulus, y sus guionistas han sabido darle al personaje del androide un viaje mucho más interesante de lo que intentó, en mi opinión, en tono un poco fallido, bastante fallido, con Michael Fassbender, Ridley Scott, no tanto en Prometheus como en Alien Covenant. Ha hecho porque ha entendido algo que curiosamente, yo no creo que Ridley Scott no entienda su película. A ver, Ridley Scott es un maestro del cine, ¿vale? Así que no vamos ahora a discutir. Pero a veces le salen las cosas mejor y otras veces le salen las cosas peor.
Así que no voy a decir que no entiende su propia película, que no entiende su propio éxito en Alien. Pero está claro que lo que quiso hacer Ridley Scott con Prometheus, que a mí me parece una muy buena película de ciencia ficción, y que no voy a decir que cinematográficamente esta sea superior. He subrayado que esta, como secuela, por coherencia, lealtad y continuidad con Alien y Aliens el regreso, me parece la mejor secuela desde esos parámetros de continuidad, coherencia y lealtad a lo que se planteó en las dos primeras. Nada de eso existía en Prometheus, pero Prometheus sigo manteniendo que es una película de ciencia ficción que pudo defraudar a los seguidores de Alien, a los seguidores de la primera película, de la segunda, pero que sin duda como producto de ciencia ficción está muy bien dirigida, y para mí es una de las no diría sobresalientes, pero sí es de las notables de Ridley Scott, como director, como película, si nos olvidamos de que el propio Ridley Scott pretenda meterla dentro del universo Alien, donde el Alien está un poco metido ahí como con calzador, ¿no? Pero sin embargo, la segunda que dirigió Ridley Scott, pues me parecía claramente fuera de juego en todo esto, ¿no? Muy repetitiva, muy reiterativa, y, en fin, y otras cosas que creo que ya dije en la crítica cuando se publicó en las páginas de esta revista, en las páginas en la página web de la revista Acción Cine. Entonces, volviendo al tema, por eso digo, creo que C.D. Álvarez, por ejemplo, en el personaje del androide ha entendido que ha entendido lo que es la franquicia. La franquicia es diversión, la franquicia es evasión, la franquicia no es una reflexión de ciencia ficción de alto nivel como la que quería proponer y la que propuso Ridley Scott con el androide interpretado por Michael Fassbender en Prometheus y sobre todo en Alien Covenant. No procede, no encaja, no procede, es otra cosa. Entonces está fuera, y por eso hablaba de coherencia con las dos primeras, de lealtad, y hablaba de continuidad con esas dos primeras. Creo que todo eso, insisto, lo respeta mucho Alien Romulus. Y se ve mucho en cómo aborda el tema del androide, el viaje del androide, y ese viaje de obedecer o no a la Weyland-Yutani, los códigos de la Weyland-Yutani, las necesidades o los requerimientos que le manda la Weyland-Yutani. Y en ese sentido creo que está bien. ¿Qué creo que me chafa bastante la película? Pues, y que le ha quitado esa media estrella más para estar en 4, pues la aparición del muñecote. Lo siento, tengo que decirlo así. La aparición del muñecote Pinocho, que a mí me recuerda mucho el desenlace con el alien lechoso espinazo laberinto del fauno, que se sacaron a última hora para que, digamos, intercambiara golpes con Sigourney Weaver en Alien 3, pues no, error de concepto, no puede ser así. Es decir, Ridley Scott lo dejó bien claro, siempre xenomorfo. Voy a sacar otra cosa, porque tengo James Cameron. James Cameron lo tuvo muy claro. Tengo un montón de xenomorfos en toda la película. ¿Qué pongo en el final? Pues ¿qué pongo? La reina alien. Eso sí. Pero todo el intento que ha habido de intentar modificar, directamente magrear el concepto alien de Giger, el maravilloso concepto alien de Giger, para convertirlo en un mutante, eso no funciona, eso devalúa el concepto alien. Y creo que aquí, en ese sentido, es donde la película pues pierde, en mi opinión, según mi calificación, pierde esa media estrella que lo hubiera puesto en 4, yo me lo he pasado muy bien. Ese Pinocho, ese muñecote final, junto con esa prolongación de sucesión de persecuciones y tal, que en el fondo ya se han expuesto y que es un poco reiterativa en esos últimos 20 minutos finales y que hace un poco cansino el ritmo de la película, ¿no? Pero por lo demás, la película creo que es muy disfrutable y creo que ha expresado lo que me ha pasado cuando la he visto, ¿no? Espero. Es una película que entiendo que la hayan puesto en pantalla grande, entiendo que la hayan pasado a pantalla grande, que hayan preferido meterla en pantalla grande, porque creo que visualmente se lo merecía. Y ganas de ver más, pues sí, algo de eso hay. Nos vemos en otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine,
fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.